Inmediatamente después de concluir la fastuosa gala de escritores de béisbol de Nueva York, Mookie Betts hizo algo inesperado en su propio podcast. En lugar de sumergirse en las estadísticas o en los récords de MVP de la temporada, regresó mentalmente a los discursos que se habían pronunciado esa noche. Específicamente, se centró en Shohei Ohtani y Aaron Judge, dos figuras que, en ese momento, representaban las cimas más altas del béisbol de las grandes ligas, parados en el mismo escenario neoyorquino, pero proyectando presencias fundamentalmente distintas. Ambos son imponentes, atléticos, y ambos hablaron con la calma y el orgullo que se espera de un líder. Sin embargo, según el criterio de Betts, solo uno de ellos había conseguido despertar en la audiencia, y más importante aún, en sus compañeros de profesión, ese deseo visceral de querer compartir el mismo vestuario. ¿Qué detalle en el discurso de Shohei Ohtani logró que Mookie Betts, una superestrella acostumbrada a las ceremonias, se detuviera, reflexionara profundamente y llegara a esa conclusión singular? Para entender la respuesta, debemos primero considerar quién es Mookie Betts. Él no escuchaba ese discurso meramente como un espectador, sino como alguien que ha experimentado la gloria desde ambos lados del foco. A lo largo de su carrera, Betts ha conocido íntimamente la sensación de ser el centro de atención. Cada éxito del equipo lo convierte en el rostro de la victoria, el imán al que se dirigen todas las miradas. Pero al mismo tiempo, Betts aprendió una lección crucial muy pronto. Al más alto nivel de las grandes ligas, no todo el respeto nace del talento innato, y no toda la admiración se transforma en el deseo genuino de luchar codo a codo contigo. Por eso, en la gala de escritores de béisbol de Nueva York de ese año, Betts no se limitó a escuchar los discursos como meros actos protocolarios. Como un jugador que domina la cultura del clubhouse, prestó atención a los matices. Sabía que una diferencia mínima en la elección de las palabras podía definir la percepción total de un líder. Además, Nueva York amplifica esa diferencia. Es un lugar donde el discurso de aceptación a menudo se convierte en una solemne declaración sobre cargar con el peso y el símbolo de la franquicia. Aaron Judge cumplió perfectamente con esa expectativa. Su discurso fue ejemplar, sereno y claro, delineando con precisión dónde se situaba él y qué representaba para la institución. Para Betts, fue un discurso impecable. Pero entonces subió al estrado Shohei Ohtani. A los pocos minutos de escucha, Betts notó la divergencia. Ohtani no dirigió la conversación hacia sí mismo. No enfatizó su propio camino, ni el esfuerzo que le costó llegar a la cima. En cambio, silenciosamente, movió el foco hacia los demás, hacia los periodistas, hacia la organización de los Dodgers, la gerencia, sus compañeros de equipo, y lo que era más importante para Betts, hacia el personal de apoyo detrás de escena, aquellos cuyos nombres rara vez se mencionan. Para Betts, esto no era un simple acto de humildad superficial, sino una elección consciente y premeditada. En un escenario donde se esperaba que el individuo celebrara su propia luz, Ohtani se negó a ocupar el centro. Esa desviación fue lo que obligó a Betts a detenerse. Comenzó la comparación mental. Había escuchado innumerables discursos de MVP, emotivos, filosóficos, inspiradores, pero la sensación que producía el discurso de Ohtani era completamente distinta. No obligaba a los oyentes a alzar la mirada hacia él, sino que los hacía sentir más cerca, más unidos entre sí. En ese instante, Betts comprendió la clave. Lo que lo atraía no eran las palabras en sí, sino la manera en que se distribuía el valor. Ohtani utilizó el momento dedicado a honrarlo a él para devolver la luz al equipo completo. No se limitó a compartir formalmente el crédito, sino que hizo que las personas a su alrededor
sintieran genuinamente que eran parte integral de ese éxito. Para alguien que ha pasado por todas las jerarquías del béisbol, como Betts, aquello era una forma de liderazgo extremadamente rara. Era un liderazgo que no necesitaba aislarse para ganar respeto, ni empujar a otros con el peso del estatus. Más bien, Ohtani proyectaba una seguridad implícita. A su lado, no importaba cuán grande fuera el astro, nadie sería eclipsado. Y en medio de los aplausos de Nueva York, Mookie Betts comenzó a comprender la diferencia esencial entre un jugador que es respetado y un jugador con el que quieres compartir el camerino. Cuando la gala terminó, las luces se apagaron y la rutina regresó. Mookie Betts finalmente pudo ponerle nombre a la emoción que había quedado en él. No era asombro ni euforia. Él lo describió como una sensación de haber sido tocado en el corazón. Para un atleta acostumbrado a la solemnidad y la repetición de los ritos de las grandes ligas, esta era una sensación poco común. Al evocar el discurso de Ohtani, Betts no recordaba una frase grandilocuente, sino la forma en que el japonés fue nombrando a las personas, una por una. No apelaba a términos abstractos, como el equipo o la organización, sino que invocaba a los individuos reales que sustentaban ese éxito. Para Betts, esto era la prueba de que Ohtani entendía profundamente no solo dónde se paraba él, sino con quién se paraba. Betts reconoció que en ese momento, él mismo comenzó a reevaluar sus propios estándares de liderazgo. El discurso de Aaron Judge había sido perfecto, ejemplar, que exudaba responsabilidad e idealismo. Betts no lo negaba ni intentaba establecer una superioridad, pero la diferencia era irrefutable. Judge es una figura a la que la gente venera. La gente lo mira hacia arriba. En cambio, Ohtani es alguien que te hace querer pararte a su lado. No es un objeto de contemplación externa, sino un compañero con el que deseas compartir el instante. Betts lo analizó con calma. El clubhouse no se rige por lemas o títulos, sino por la seguridad emocional. Esa sensación de que incluso junto a la superestrella más grande, tú no te sientes pequeño. Caron sentenció su conclusión. Shohei Ohtani casi no tiene detractores, y no es solo porque sea abrumadoramente talentoso, es porque no monopoliza la victoria, la comparte. Lo hace de forma natural, sin esfuerzo, permitiendo que todos a su alrededor se sientan parte de la épica. Si las palabras de Mookie Betts demostraban por qué Ohtani es amado, la perspectiva de Freddie Freeman demostró que ese sentimiento no se limitaba al escenario, sino que estaba arraigado en la realidad cotidiana del clubhouse de los Dodgers. Freeman confesó que escuchar el relato de Betts no le sorprendió, porque era lo que él vivía a diario en el mismo vestuario. Esto no se manifiesta en los momentos especiales, como jonrones o premios, sino en el comportamiento diario de Ohtani. Según Freeman, hay muchas estrellas perfectas en las grandes ligas, ejemplares en su modo de hablar y actuar, ideales como figuras de liderazgo. Pero Ohtani es diferente. Él no construye un muro invisible entre la estrella y los demás. Al contrario, a su alrededor se siente una comodidad inherente, una relajación de la tensión donde todos pueden sentirse en su lugar. Freeman afirmó que es extremadamente raro encontrar un jugador de tal magnitud que logre esto con tanta naturalidad. Los jugadores que están en el centro del mundo, ya sea por sus números o por su omnipresencia mediática, suelen empequeñecer inconscientemente a quienes los rodean. Pero Ohtani es distinto. No tiene que esforzarse por ceder el paso. Simplemente siendo él mismo, crea un espacio donde todos pueden afirmarse. Por eso, cuando Freeman escuchó el discurso de la gala de Nueva York, solo pensó, así es él. Ohtani utilizó el momento más grande de su propia aclamación para convocar los nombres del equipo
y subir al estrado a aquellos que normalmente no reciben atención. No era una falsa modestia. Era un reflejo natural arraigado en su carácter. Freeman lo llamó una hermosa paradoja. Teniendo más derecho que nadie a hablar de sí mismo, Otani elige lo contrario. Cuanto más alto llega, más pasos da hacia atrás, por el bien de su entorno. Y es esa paradoja la que convierte a Shohei Otani no solo en una figura respetada, sino en una figura confiable. Finalmente, Freeman concluyó que no es casualidad que el tono de voz de sus compañeros sea diferente cuando hablan de Otani. No es la voz de quien alaba a un ídolo, sino la voz de quien describe a una persona que le da seguridad cuando está a su lado. Sharon, dijo Freeman, es el verdadero liderazgo. No necesita palabras grandes, sino el poder de cohesionar al equipo entero. Y en ese instante, esta narrativa trascendió el marco de un solo discurso o una gala. La respuesta a la primera afirmación de Mookie Betts se reveló en su forma más completa. Shohei Otani es amado no solo por su talento, sino porque es la persona con la que deseas caminar a tu lado.